encontramos desde el departamento del Quindío y generando desde el municipio de La Tebaida. Muy amablemente el senador Antonio Navarro Wolf nos acompaña en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? Tenemos un invitado especial, el doctor Roberto Carlos Astorquiza, quien ha llegado también pues aquí a la Casa de la Cultura en el departamento del Quindío y más concretamente en el municipio de La Tebaida. Vamos a generar desde aquí el programa ¿A quién le sirve su ley? Senador, gracias por estar con nosotros. Hola, gusto saludarlo, William, a usted, a Roberto Carlos y a todos los televidentes. Roberto, gracias por estar con nosotros. William, muy amable, muy contento de estar compartiendo con usted, con el señor senador y muchas gracias. Todos los televidentes. A ver, sin duda alguna el tema más importante que nos ocupa hoy a todos los colombianos, los que queremos la paz, es el tema de la negociación en La Habana. Hay mucho temor de muchos sectores, pues porque el presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos, va a convocar a un plebiscito, el mismo que pues, se debe hacer en los próximos días. Estamos a 20 o 30 días, no sabemos todavía cuándo será convocado. ¿Cómo ve usted ese tema, doctor Antonio Navarro, teniendo en cuenta que pues, las encuestas que han salido no favorecen mucho este tema para que los colombianos salgan masivamente a votar el tema del plebiscito en el proceso que se libra con la FARC? Bueno, encuestas importantes hay 4. 2 dicen que gana el no y otras 2 dicen que gana el sí. Entonces, pues hay encuestas para todos los gustos. Yo le digo una cosa, yo estoy en la calle hace un mes, yendo a diversas zonas, Antioquia, al Cesar, al Meta, en Bogotá, aquí en el Quindío, en muchas partes del país. Y yo siento que aunque evidentemente hay un apoyo de una parte de la población al no, hay un apoyo mayoritario al sí y hay un montón de gente expectante. Mire, me pasó una cosa en Medellín, se llama en Junín, en un paseo peatonal en Junín, un poquito más adentro por Junín desde la playa. Sí. Me resultó un señor gritón. Normales, ¿sabes? Sí, un gritón. Yo pensé que tenía menos pulmones y gritó, duró gritando como media hora. Se reunió un montón de gente, un gran torrillo. Y de esos, el 20% estaba con el gritón. El 20% estaba conmigo. Venían y me daban la mano y me decían no estamos de acuerdo. Y el 60% no estaban con ninguno. Indecisos. Estaban mirando, simplemente como intentando saber qué hacer, qué estaba pasando, esto qué era. O sea, yo sí pienso que todavía la mayoría de los colombianos no han tomado una decisión. Y entre los que han tomado la decisión, siento yo, hay una mayoría por el sí. Dos cosas importantes, doctor Antonio Navarro, porque pues, se ha señalado que el presidente no tenía por qué de algún modo convocar a este plebiscito, sino simplemente hacerlo, pues como lo estaban haciendo, como lo han hecho los anteriores gobiernos, sin convocar al pueblo colombiano. ¿Esto de algún modo no le da más garantías al proceso con las FARC? Este es el primer proceso de paz de la historia de Colombia, desde que haya memoria, que no es prácticamente consensual. Porque lo fue la paz de liberales y conservadores en el 57. Es más, la de Rafael Uribe y el gobierno de la época en 1903 también fue una paz consensuada. Sí. Lo fueron los de los años 90. Por primera vez hay una paz donde hay un sector del país y de la política nacional importante que está haciendo críticas muy fuertes al proceso. Por eso a mí sí me parece que la referendación, que la Corte Constitucional dijo que era de resultado obligatorio, vinculante, como se dice, ayuda a que los que se acuerden queden consolidados hacia el futuro. De manera que yo sí pienso que es necesaria esta representación y, por supuesto, que debe ser el sí el que termine siendo mayoría para que ese cambio que significa el desarme de las FARC se consolida hacia el futuro. Se van a sacar los votos, hay mucha preocupación pues por lo que han señalado algunos columnistas, muchos de los entendidos en este tema. ¿Se van a sacar los votos necesarios para el plebiscito? Yo creo que sí, porque si quitamos la hojarasca de los acuerdos, que es mucha, y vamos al corazón de los acuerdos. ¿Cuál es el corazón de los acuerdos? Más de 7.000 guerrilleros de las FARC se quieren desarmar y nos preguntan los colombianos, ¿quieren que se desarmen o no quieren que se desarmen? Si votamos sí, se desarman. Si votamos no, pues no se desarman. Esa es la esencia del tema que hay que decidir en ese plebiscito. Y yo confío que la gente mayoritariamente quiera que las FARC se desarmen. A ver, doctor Antonio Navarro, pero la gente, por ejemplo, dice que le entregaron a las FARC. Nosotros no conocemos los acuerdos porque pues, muchos sectores han dicho, no, es que allá les van a entregar el país. ¿Esto de algún modo no desvirtúa el tema del proceso porque pues, hay mucha desconfianza?
Bueno, pero veamos, el Centro Democrático, el expresidente Uribe y ahora senador, dijo que quería hablar de 2 temas, que se reabriera la agenda en 2 temas, elegibilidad y justicia. Veamos los argumentos en cada uno de ellos. Elegibilidad. Nosotros decimos que se desarmen, y a los que se desarmen les damos el derecho a participar en política, o sea, a ser candidatos, a ser elegibles. Pero no significa que estemos obligados a votar por ellos. Yo se lo dije a los de las FARC personalmente. En octubre estuvimos en una comisión del Congreso en La Habana. Yo les dije, miren muchachos, yo me hago romper la pierna buena porque ustedes puedan ser candidatos, pero cuando lo sean, yo no voy a votar por ustedes. ¿Por qué? Muchachos, no me han convencido. De manera que sin convencerme yo no voy a votar por ustedes. Ese es el tema de la elegibilidad. Elegibilidad no significa automáticamente ser elegido, es poder conseguir votos o no conseguirlos, depende de los ciudadanos. Y el otro tema, el de la justicia. Hombre, que hay impunidad. Yo me acuerdo de la violencia liberal conservadora y el presidente de la Dirección Nacional Liberal era el doctor Carlos Lleras Restrepo. Cuando firmaron el acuerdo de paz del 57, eso hizo que el presidente Lleras, que el doctor Lleras después fuera presidente de la República, claro. Ahora están los billetes de 100.000 pesos. Así ha sido la historia de Colombia. El que firma la paz se le encuentra una solución jurídica. Y la solución jurídica que hay con las FARC no es de impunidad, es de un juicio especial ante un tribunal que va a determinar que aquellos responsables de delitos muy graves reciben una sanción de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales. O sea, no es impunidad. Pero, ¿quién recibe eso? El que diga toda la verdad. O sea, la verdad a cambio de una sanción liviana. El que no diga la verdad son 20 años. 20 años el que no diga la verdad. O sea, que sí hay una justicia en forma de justicia transicional, que es la primera vez en el mundo, en Sudáfrica. El que decía la verdad, le perdonaban todo. Aquí el que diga la verdad, lo van a condenar de 5 a 8 años a una pena de restricción efectiva de la libertad. Estamos con el doctor Antonio Navarro Wolf, senador de la República, y el doctor Roberto Carlos Astorquiza. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. A ver, también muy amablemente ha llegado pues, aquí a la Casa de la Cultura en el departamento del Quindío y en el municipio de La Tavilla el doctor Roberto Carlos Astorquiza, un abogado especializado, quien pues viene trabajando por el tema no solamente de la paz, sino de muchos temas, no solamente en el departamento del Quindío, sino en el municipio de La Tebaida y en todo el territorio nacional. Lanza un libro, Reflexiones sobre los diálogos de La Habana. Me parece importante para todos los televidentes, pues el que ha seguido de tan cerca el tema del proceso de paz. ¿Cómo ve usted lo que está pasando ahora, doctor Roberto Carlos Astorquiza, teniendo en cuenta pues, que son muchos los críticos que se han dado alrededor del proceso de paz? A ver, William, este libro, y retomando unas palabras del senador, toca la hojarasca del proceso, que aunque frente al sí, frente al no, pues en algún momento puede resultar algo complejo abordarla, desde la perspectiva académica y desde la crítica teórica es importante consignar esas observaciones en alguna parte. Y este libro, de alguna manera, lo que hace es hablar del contexto, de por qué en Colombia paradójicamente es tan difícil hablar de algo que el sentido común diría que es tan fácil, que es perseguir la paz. Más allá del cálculo político, de la estrategia, de las ambiciones que se puedan dar alrededor del proceso, aquí hay unos elementos de la filosofía política, de la antropología humana, que es importante abordar.
y este libro lo que busca es aportar esos elementos para que el ciudadano común y corriente pueda tener mayores fuentes para crearse un juicio de valor más o menos riguroso frente al tema que estamos atravesando. Claro, pero a ver, ahondemos un poquitico más, doctor Roberto Carlos Astorquiza, porque la gente, los colombianos, se preguntan todos, ¿qué fue lo que se negoció en La Habana? Y hay una incertidumbre, por llamarlo de algún modo, porque no sabemos realmente qué fue lo que negoció el gobierno con el presidente Juan Manuel Santos o con los negociadores de las FARC. Mire, William, ese tema, el fenómeno en sí, es un tema sencillito de describir. Fueron dos actores políticos, ninguno venció al otro, con una situación más o menos simétrica en una mesa, donde ninguno le puede exigir. Pero venga, usted dice actores políticos cuando nosotros sabemos todo lo que ha hecho las FARC, de algún modo le han causado demasiado daño, no solamente a los colombianos, secuestro, narcotráfico, tantas otras cosas. ¿Usted los ve desde ese punto de vista? Claro, claro, es decir, una cosa es que desde la opinión y desde la militancia y desde la estrategia política, frente a las FARC, por ejemplo, se niegue su presencia política, pero es indudable que tienen un origen y mantienen una posición política. Otra cosa es que su lucha se haya degradado y decompuesto, con lo que estamos de acuerdo, pero por eso estaban en la mesa sentados, alcanzaron una voz política y por eso lograron que un presidente, que de alguna manera tampoco es sinónimo de participación comunitaria, sino que todos sabemos lo que representa el presidente Santos, pero fue capaz de sentarse con este actor y en términos de diálogo tuvieron que ceder a cosas, porque acá no se trata de que alguien le esté imponiendo una derrota al otro. Entonces acá evidentemente se tuvieron que conceder situaciones y nadie negocia, como lo han dicho repetidamente, para que los metan a la cárcel. Entonces es complejo, pero hay que entenderlo de esa manera. Usted, pues usted es un hombre de aquí del departamento del Quindío y concretamente de aquí del municipio de La Tabaida. ¿Cómo ve la gente del común y corriente que lo saluda diariamente? ¿Cree que van a salir a votar el plebiscito? ¿Qué piensa la gente del común y corriente sobre ese tema? Más allá de la posición que yo tenga de querer que se vote la paz, sí, no, de estar de acuerdo con el plebiscito, y es lo que trata de escribir el libro, frente a la gente, frente a la opinión, frente al pueblo, pues es evidente que se ejerce la opinión política, y la opinión política no necesariamente es sinónimo de argumentación. La política es el reino de las falacias, es acudir a la emotividad, es acudir al miedo, es acudir al sentimiento de la persona, a la ideología, y ahí hay mucha gente que todavía está patinando frente a la decisión que se vaya a tomar, pero se entiende que esas son las herramientas de la política, acudir a ese tipo de cosas, hablar situaciones que no son reales, pero que la gente de alguna manera las da como ciertas, y es lo que complejiza la situación frente al plebiscito. Doctor Antonio Navarro, hay también una incertidumbre pues, de muchos colombianos por el tema de las armas, porque en repetidas oportunidades se ha hecho no solamente por el Centro Democrático y otros sectores que no están de acuerdo con el proceso de paz, que las armas no las van a entregar. ¿Por qué no le explicamos a los televidentes qué puede pasar y qué va a pasar realmente con las armas de las FARC? Bueno, la verdad es que ya eso está bien especificado. Muy pronto va a empezar el cese al fuego y a las hostilidades bilateral y definitivo. Primer tema, fuego, ya hay un cese al fuego de hecho. Las hostilidades son toda otra forma de actividad ilegal. Por ejemplo, la extorsión, la relación entre el narcotráfico, todo eso va a cesar. Va a haber unos verificadores internacionales, 500 militares en servicio activos de 16 o 17 países. La delegación más grande es la de Argentina, 100. La segunda más grande es la de Chile, 85. Y así hasta llegar a 500 internacionales. ¿La entrega de eso va a ser pública, doctor Antonio? No van a andar solos los 500, van a andar un internacional, uno del ejército colombiano y otro de las FARC, en grupos de 3, desarmados y sin uniforme. O sea, el ejército colombiano, nuestro ejército, va a tener control de lo que pasa en la verificación. Y de los internacionales, un adicional va a estar dentro del campamento de las FARC. ¿Haciendo qué?
el inventario de las armas que tienen las FARC, porque esas verificadoras internacionales van a recibir las armas, se las van a entregar a las Naciones Unidas, no a unos funcionarios civiles, no, a militares en servicio activo que saben de este negocio y saben cuántas armas pueden haber, de qué tipo, y todos las van a recibir y las van a llevar en contenedores y después no sé qué se va a hacer con ellas porque no lo han definido, si unos monumentos o qué, pero ya hay un plan bien detallado de cómo las de las FARC se van a desarmar y le van a entregar eso a las Naciones Unidas. De manera que yo creo que ya hay una certeza de que no es aquello de que las van a meter debajo de la cama y las van a sacar después. No, las van a dejar en manos de las Naciones Unidas y eso está absolutamente preciso ya. Uno siente que hay mucha preocupación de todos los sectores, del Partido Liberal, Conservador, la U, todos los sectores, porque de algún modo yo pienso que van a tener partido político las FARC en el 2018, van a sacar listas al Senado, a la Cámara, yo no sé. Ese puede ser uno de los temores por los cuales se siente de algún modo que la oposición le está bombardeando tanto el proceso de paz al gobierno del presidente Santos. Yo ando en la calle, entonces yo tengo que ser franco. Franco es. ¿Qué le dice a uno a la gente? Ay, caramba, que no vaya a hacer que esto pase, se vuelve como Venezuela. Que llegue un gobierno de las FARC. Eso es lo que dice la oposición. Y esto se nos vuelve como Venezuela con esa situación tan grave de desabastecimiento que hay en Venezuela. Y yo les digo, le pregunto una cosa, ¿usted votaría por las FARC? No. ¿Quién votaría por las FARC? Hice una encuesta en Twitter, en mi cuenta de Twitter, yo tengo como 280,000 seguidores. 286,000, yo los... Algo así. Bueno, hice una encuesta, ¿usted votaría para presidente en el 2018? 90% no. ¿Y 10%? 10% sí, entonces con esa votación, esta es una muestra de Twitter, pero con una votación así, que las encuestas dicen que es más o menos esa la proporción. ¿Cuándo va a ganar la presidencia el señor Timochenko? Amanecerá y veremos. Entonces, meterle miedo a la gente de que si firma la paz, entonces va a ganar Timochenko la presidencia, y entonces esto se va a volver Venezuela, eso es para meterle miedo a los incautos, no se dejen meter cuentos chinos, hombre. Claro que no, mire. En los países de América Latina, ¿cuánto se demoró Mujica, Pepe Mujica, de Uruguay, que fue tan buen presidente y que fue Tupamaru? Uno de los mejores. Uno de los mejores presidentes de la historia de Sudamérica. Bueno, ¿cuánto se demoró en ganar unas elecciones Pepe Mujica? 20 Como 30 y pico de años. Sí. ¿Cuánto se demoraron en El Salvador en ganar las elecciones? 22 años. ¿Cuánto llevamos nosotros? Pues eso del M19 si eran gente seria, tenían ideología y todas estas retas. Bueno, ahí estamos tratando de ser presidente de la República. Llevamos 26 años y nada. Es que ganar una elección presidencial es muy difícil. Entonces no se dejen meter cuento chino. No es cierto que apenas firmen la paz, Timochenko va a ser el presidente de la República. No faltaba más. Estamos con el doctor Antonio Navarro Wolf, senador de la República, y el doctor Roberto Carlos Astorquiza. Muy amablemente pues, nos han permitido que le demos a conocer a la opinión pública un libro que está lanzando el doctor Roberto Carlos Astorquiza y las apreciaciones del doctor Antonio Navarro Wolf sobre el tema de la paz. Vamos a unos mensajes institucionales y regresamos. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional, y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución, la Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional, la Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público, la Comisión Cuarta, Presupuesto, la Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente, la Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura, y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Doctor Roberto Carlos Astorquiza, el libro, esto de algún modo pues es un elemento para todos los colombianos, para que se den cuenta realmente sobre las reflexiones de La Habana o los diálogos. ¿Qué le podemos decir a los televidentes de este libro, doctor Roberto Carlos Astorquiza? A ver, William, el libro además abre unas posibilidades desde la filosofía política para el posconflicto o el posacuerdo.
No podemos inflar lo que está pasando en La Habana. En La Habana se van a desarmar 7.000 u 8.000 hombres, que es muy importante, pero esa no es la paz. Ese es el comienzo y esa es una posición absolutamente positiva para un país que en 200 años de vida republicana casi siempre ha estado en guerra irregular. Entonces, lo que está buscando este libro es preguntarnos por qué esa tendencia, por qué, y lo digo frente a uno de las personalidades que nos han permitido evidenciar el camino de la paz, que es el doctor Antonio Navarro, por qué en Colombia es tan difícil. Ellos consiguieron la paz por su perseverancia, pero si hubiera sido por el Estado, la sola posición del Estado, es posible que no lo hubiéramos alcanzado. Entonces ahora este libro lo que se pregunta es eso. Tampoco creemos en la tesis de que es que en Colombia tenemos una predisposición a la violencia, tampoco, porque el ser humano, las sociedades humanas pueden reinventarse y pueden reinterpretar su forma de vida. Lo que nosotros creemos desde el libro es que la posibilidad de la paz con las FARC puede ser un punto de inflexión para que en Colombia hayan unas nuevas reglas para la política y para la vida en sociedad. El no matarnos por la política, el respetar y entender en cómo vivimos nosotros. Nosotros vivimos en democracia, pero no sentimos la democracia. Nosotros tenemos una constitución que habla de la justicia social y no entendemos la justicia social. Nosotros tenemos la paz como obligación constitucional y tampoco la tenemos clara y estamos patinando en si le decimos sí o no. Entonces, a mí lo que me parece es que tenemos que revisar cuál es la decisión en el interior del ser humano colombiano, cuál es esa persona que estamos necesitando para afrontar el posconflicto, porque es evidente que si se desarman las FARC, pero seguimos con una posición común, proclive a la violencia, en pocos años podemos estar también repitiendo un fenómeno igual o peor al que hemos vivido en estos 50 años. Doctor Antonio Navarro Wolf hace el prólogo de este libro del doctor Roberto Carlos Astorquiza. ¿Qué nos puede decir, doctor Antonio Navarro? Sí, no, yo sí creo que esto tiene que ser visto desde el punto de vista, digamos, diario, de la vida diaria de la gente, tiene que ser visto desde el punto de vista político y también desde el punto de vista académico. Colombia tiene un conflicto que empezó realmente en 1948, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que tuvo una primera etapa hasta el 57 entre liberales y conservadores, una segunda de creación de nuevos grupos guerrilleros del 64 hasta el 89 y de desaparición gradual, de desgranar la mazorca de grupos guerrilleros, que llegamos a ser 6, pero yo fui parte de uno de ellos, a 2. Y esperamos que en los próximos meses a uno solo, porque las FARC ya desaparezcan como grupo guerrillero. Entonces estamos en la tercera etapa del conflicto armado colombiano y hay que analizarlo con todas sus perspectivas. Creo que es muy importante entender que vamos a tener que construir un país que le dé prioridad a las zonas rurales marginales en los próximos años, porque si no, sí desaparecen las FARC, pero hay una economía ilegal, básicamente narcotráfico, cultivos ilícitos, también minería, y otro grupo, sí, minería criminal, y otro grupo distinto del que sale va a ocupar el espacio del que salió. Eso es lo que ha pasado en los últimos 25 años. Hay preocupación, doctor Antonio Navarro, perdóneme que le interrumpa, y mucha, porque se iba a iniciar el tema con el ELN. Desafortunadamente, pues hemos visto que ellos siguen secuestrando, volando oleoductos, haciendo un sinnúmero de males a todos los colombianos. ¿Qué decirles? Y de algún modo esto, hay sectores que me han dicho, nada más esta semana me dijeron en algún pueblo que estuve en nuestra patria, que se están cambiando de brazalete. Muchos de los que no se van a desmovilizar de las FARC se van a ir para el ELN. Bueno, yo no sé mucho de eso. A mí me parece que el tema del cambio de brazalete es más carreta que realidad. Del conflicto actual, el 80% o un poco más, en términos de víctimas, en términos de acciones armadas, en términos de presencia en las regiones, es de las FARC y menos del 20% es del ELN. Entonces, si se acaba el conflicto con las FARC y si se desarma el 90% de las FARC, va a quedar una pequeña parte que no se va a desarmar, sí disminuye de manera muy consistente el conflicto. Vea, le doy unos datos. En el año 2013, del conflicto directo con las FARC hubo 456 muertos entre guerrilleros, miembros de la fuerza pública y civiles.
En el año 2016, hoy, van 4 muertos. Hay una disminución dramática del número de víctimas. Yo creo que al ELN hay que decirle, hombre, ustedes van a quedar de últimos. La última verano en la mazorca. En esa mazorca que hemos ido desgranando en estos 25 años. Les toca, hermano, dar el paso. Y no pueden seguir diciéndole a Colombia que van a seguir secuestrando. Mire, si hay un delito que toda Colombia definitivamente repudia, es el delito del secuestro. ¿Cómo se les ocurre? No, que si no es bilateral, siguen secuestrando. En todo caso, con el desarme de las FARC, la situación del conflicto es muy distinta a como ha sido en los últimos años. Pero a ver, doctor Antonio Navarro, para decirle a los televidentes que nos ven, es muy complicado, pues la razón de un estado, de un departamento, de un municipio, pues son las personas y más la vida. Vemos, porque los que así estemos o no estemos de acuerdo, vemos que en los últimos 7, 8 meses no se han matado por parte de las FARC. Todos los días habían atentados, mataban y mataban. ¿Qué decirle a aquellos escépticos que de algún modo dicen que no están de acuerdo, teniendo en cuenta que ya hoy no estamos viendo la masacre de soldados, de policías y de soldados? ¿Qué decirles a ellos, doctor? Vuelvo a los datos. De 243 muertos directos del conflicto pasamos a 4. Es una disminución enorme, de más del 90%. Consolidemos esa disminución. Esto es un cese del fuego. Con la desaparición del conflicto va a ser 0 los muertos por las FARC o relacionados con el conflicto con las FARC. Esa es una responsabilidad con los seres humanos. Tenemos una responsabilidad con las víctimas del pasado, pero otra igual de grande con prevenir o evitar que haya víctimas en el futuro. Juguémonos por eso. No le dejamos a eso pereza, no tengamos dudas, no nos dejemos enredar con argumentos, digamos, que dan vueltas. Hay una manera de decir, hay 2 maneras de decir no. El que dice no de frente y el que dice sí, pero, y en el pero está el no. No nos dejemos enredar en eso. Hagamos de verdad un esfuerzo porque este conflicto termine y ahí sí, metámonos a resolver los problemas de Colombia. Usted me convence a mí, yo creo que a todos los oyentes, a muchos de ellos convence, pero por ejemplo usted que está tan cerquita del senador, expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que ha sido tan radical en esto, ¿no le ha escuchado? ¿Usted se ha sentado? ¿Cómo ha sido el manejo allá al interior del Senado de la República? Viene disminuyendo sus argumentaciones. Empezó diciendo que le entregaron el país a las FARC. Esto es mejor dicho, tanto es guerrillero. Un montón de cosas de esas. Ya ahora están 2 temas, la elegibilidad y la justicia. Y está cerca. Hombre, si nosotros pudiéramos tender un puente y no tener que irnos a un plebiscito, pues mucho mejor. Sin embargo, ya la diferencia es pequeña. Yo le digo a todos esos ferozondos que hay en Twitter, ¿no? Miren en qué está Uribe. Ya solamente está objetando la elegibilidad, que no es permanente, sino durante un periodo no puedan ser elegibles, y unas sanciones de cárcel un poco distintas de las que están en los acuerdos. De manera que ya no está tan lejos. De manera que yo lo que digo es que sí ha habido una aproximación, aunque no es notoria, aunque no es evidente, y que los argumentos más duros ya pasaron, ya no estamos en ese momento. También nos acompaña el doctor Roberto Carlos Astorquiza. Doctor Roberto Carlos Astorquiza, ¿a dónde pueden los distintos televidentes que nos ven conseguir el libro pues, para que tengan un manejo de lo que está pasando realmente en La Habana con las FARC? Ese libro, William, fue editado por la editorial Ciencia y Derecho, está ubicada en Bogotá. Ella va a ponerlo en diferentes editoriales y librerías. Acá en la Tebaida, en Armenia, lo pueden conseguir. Acá va a haber stand en la Casa de la Cultura. Y pues los que estén interesados simplemente es comunicarse conmigo al teléfono 311-348-89 y al correo electrónico abogadorobertocarlos@gmail.com. Pero va a estar también en las librerías en la capital de la República. Así es, va a estar en las librerías. Doctor Antonio Navarro Wolf, le agradecemos mucho el que nos haya acompañado en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? Muchas gracias y acuérdense, si votamos sí, las FARC se desarman. Si votamos no, las FARC no se desarman. Escojamos. Doctor Roberto Carlos Astorquiza, gracias por estar con nosotros. Gracias, y el libro trata de explicar un poco por qué hay que decirle sí a la paz y por qué es una posibilidad que nosotros tenemos de vivir mejor en esta Colombia tan lacerada por la violencia. A todos los televidentes les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en nuestro programa. Esperamos en